seguramente debe ser de origen aymara, tal vez, ¿no? Pero entonces, en esta sucesión, ya los hijos no tenían este respeto y al contrario, lo veían como algo de meritorio. Entonces, aquí veo yo en el problema si uno de los elementos, por ejemplo, que el Ministerio de Descolonización ha intentado desde su época de viceministerio hasta la actual, era mínimamente tocar el tema del idioma, y bien lo ha hecho, porque también ha redistribuido textos, también ha hecho bastantes regalos o conferencias en colegios presentando autores indigenistas. Yo siempre tomo como referencia esta la charla que hacen con García Linera representando la Revolución India de Fausto Reinaga en colegios del Alto, de, eh, García Linera, ex vicepresidente, terminaba diciendo que era un libro fundante del país y que era una narración histórica más certera de lo que era la realidad del país en el siglo XX, más allá de los escritos por los autores clásicos. Pero más allá de eso, me parece una interesante intención, porque estos proyectos están promovidos obviamente por el viceministerio y el ministerio de descolonización, pero parecería que nunca han logrado calar a profundidad este tema del idioma, simplemente lo han terminado delegando como si fuese algo accesorio, y lo más paradójico era que ni siquiera el expresidente Evo Morales, con su vasta ascendencia indígena que siempre se enorgullecía, no se ha preocupado en aprender tampoco un idioma indígena. Las pocas intervenciones que lo hacía eran simplemente frases que en primer lugar están mal pronunciadas y muchas de ellas tampoco tenían un contexto. Entonces se veía que había una evidente omisión del primer mandatario sobre esto, y que tampoco es algo irregular, dado que toda la función pública, ninguno ha logrado dominar los certificados. Para los que han visto las clases y los certificados que emite la IGPP sobre este idioma, son básicamente visibles, son clases bastante insustanciales, no tienen un contenido, son básicamente un curso para pagar y comprar el título. Pero más allá de eso, veo simplemente cómo termina un elemento mínimamente pilar termina desvalorizándose dentro de nuestra misma sociedad, y dentro de esa misma sociedad que aparentemente tendría estas raíces, y ahí mínimamente problematizo a qué se debería esto, cómo habría un fenómeno tal vez de crítica interna, o a decir por qué hemos fallado, dado que este discurso de los valores y los saberes culturales a día de hoy no han calado dentro de la juventud, mucho menos dentro de la ciudadanía más común, dado que tal vez uno se recuerda esto en épocas festivas, pero no lo toma como algo propio. O sea, si uno hace una escala de festividades, parecería que uno prefiere la Navidad a una tradición, o si hay las fiestas patronales, muchas de ellas vinculadas con la iglesia, siempre también tiene este vínculo más alejado a los rituales, simplemente como una introducción, pero el acto y la ceremonia se aleja casi constantemente de los ritos, y obviamente se va hacia más lo que sería una fiesta tal vez de un estilo más pagano, con mucho derroche y mucho alcohol de por medio. Entonces, siento también que este tema de integrar todos estos temas de saberes coloniales, ancestrales, tiene que tocar un tema fundamental que mínimamente es calar en el ciudadano. ¿Y cómo se lo haría eso? Con el ciudadano joven, adolescente, niño, que a día de hoy parecería que tiene un desprecio absoluto hacia cualquier idea de lo tradicional. Y bueno, eso sería. Gracias. Igualmente, gracias. Y a ver, ya para ir cerrando, ya vamos a cumplir las 2 horas. Dejaríamos quizás algunas tareas pendientes, siempre para que quien pueda ejercer este tipo de oficio acerca del pensamiento y la investigación. Por un lado, se podría decir que la mucha repetición de una palabra, como se entiende ahora la descolonización, como un ejemplo, la mucha repetición de la descolonización no da una constitución de fondo de por sí.
sino que iría reproduciendo lo que es otra forma aparente, o sea, reproduciendo de nuevo esa condición de estado aparente. No basta entonces repetirla como un mantra si no se sabe cuál es la raíz de esto, porque esto también te puede llevar pues a la interpretación ya más alocada, más incluso de conveniencia, ya sea política o individual, pero que no tiene una raigambre contrastable con la historia y la tradición desde donde se podría trabajar. Un elemento que queda quizás pendiente para futuro es encontrar en esto que vamos llamando desde las lenguas nuestras, conceptos estratégicos que puedan justificar lo que es en palabras nativas una descolonización como tal. Es una tarea pendiente que no, para nada, yo no he visto en este momento nadie, ni siquiera autores como Reinaga u otros que hayan trabajado en este tipo de disquisiciones que ya pues ya son de investigación como tal y ya no se trata solamente de hacer una retórica del retorno hacia lo que podría ser el mundo indio como tal, si ni siquiera se sabe qué es eso o en qué consiste de manera histórica como tal. Otra pregunta que queda quizá pendiente y es bastante dolorosa es de ¿se puede imponer u obligar en este caso a una institucionalidad o a todo el cuerpo público burocrático, incluyendo lo que es las partes administrativas de la educación inferior y superior, como es el sistema universitario? Se puede imponer, lo repito, obligar, incluso si es como una norma justa, norma de vida, preceptos como los que estaba mencionando Juan Manuel, de que tienen que traer un certificado y pasar un examen de que sí justamente hablan una lengua nativa, solamente de manera mecánica. ¿No es acaso de nuevo eso volver a reproducir estas condiciones de imposición sin decir primero se justifica esto por qué tiene que ser, que es un trabajo más largo y en eso consiste también un verdadero proceso de descolonización, que no es una cosa de un año, un cursito, un seminario o incluso cursar una carrera de 5 años? Es una cosa, un poco desarrollando la tesis que estaba mencionando Adrián acerca de las conexiones neuronales, las sinapsis tardan años en reprogramarse. Por tanto, no es pues cuestión solamente de ir a pasar un cursillo, un seminario, aprobarlo y listo, ya con el cartón ya te descolonizaste. No hay eso, lamentablemente. Es un proceso, algunos que incluso dicen, si ha sido generacional el proceso de colonización, lamentablemente el proceso inverso posiblemente tenga también que ser generacional, por lo que no es una cosa de la noche a la mañana, no es cortoplacista, lamentablemente, y que juega quizás en nuestra contra, ahora que estamos a destiempo y entrando a los tiempos multipolares. Por último, otra pregunta que quizás, o más que todo reflexión quizás, viene dado con la siguiente reflexión. Quien comienza a negar la lengua de los padres, quien comienza a renegar, incluso reír, denostarse de la propia lengua de sus ancestros, en últimas está anulándose y negándose a sí mismo y está cediendo realidad como sujeto para ser realidad como objeto, que ya ahí te puede venir incluso y decir, no, aprende lo chino, aprende el inglés o aprende algo más, para que en últimas pueda ser valorizado eso en desvalorización de aquello que siempre nos constituye como tal. Es un hecho, es pues innegable, uno no podría como escapar a ese tipo de realidad, incluso si se fuera en este instante a Europa o a Norteamérica y comenzara a hablar con un acento o incluso hablando el mejor inglés, alemán, francés o la lengua que uno quiera para comunicarse allá. Están así las situaciones, por eso es una cosa bastante, hasta podríamos llamarla dramática, pero quienes puedan hacer y dar la lucha para esto también no acaban de cerrar el círculo y no clausuran esta esperanza como tal,
de poder otorgar a nuestros países otro Estado, en este caso retornarlo a la constitución de un Estado verdadero, soberano, y superar esta condición que hemos visto, condición de Estado aparente, que nos lleva a este tipo de contradicciones que eran el tema que estábamos trabajando acerca de este sentimiento y condición de inferioridad que tiene la bolivianidad, pero podríamos decir todo el contexto que ha sido colonizado en todos estos años como tal. Bien, si no habría más intervenciones o algo más, creo que dejaríamos acá, daríamos por cerrado este nuevo conversatorio para vernos dentro de 7 días. Gracias por la tolerancia a todos los que nos han acompañado y nos veríamos dentro de 7 días. Tengan todos muy buenas noches y hasta la próxima.